Muy buenos días para todos, espero se encuentren muy bien. Mucho gusto, mi nombre es Diana Milena Parra, yo soy psicóloga del Plan de Intervenciones Colectivas y el día de hoy me brindaron este espacio para transmitirles una información muy importante acerca de un tema que nos compete a todos y tiene que ver con los obstáculos a la hora de comunicarnos. Pero bueno, antes de hablar de estos obstáculos es necesario que describamos qué implica comunicarse. La palabra comunicación viene del latín comunicare, que implica compartir algo o ponerlo en común. En ese sentido, el proceso de comunicación es inherente a todos los seres vivos porque en primer lugar nos va a permitir transmitir la información del medio en el que nos encontramos y en esa misma línea recibir información del medio en el que se encuentran los demás. Pero bueno, como en todo proceso, vamos a encontrar diferentes problemas que van a interrumpir estos procesos de comunicación. El primero, ¿cuál es? No escuchar. Este es el obstáculo más típico de las relaciones humanas porque estamos casi siempre acostumbrados a hablar, pero muy difícilmente prestamos atención a lo que los demás nos quieren decir o le restamos importancia. Otro elemento muy importante es prejuzgar. Cuando yo hablo de prejuzgar, estoy hablando de juzgar antes de tiempo y anticiparse a los hechos. De aquí hay una historia muy interesante que nos puede servir de reflexión y es cuando la niña llega y le pregunta a la mamá, mami, ¿tú me puedes decir qué es pene? La mamá se sonroja inmediatamente y le dice que por favor vaya donde el papá a que le explique qué es pene. Cuando ella llega, el papá, muy contento porque lo están haciendo parte de la educación de la hija, empieza a darle una clase de educación sexual. Y cuando termina, la niña le dice, papá, ahora me dejas mucho más confundida. Y el papá le dice, pero ¿por qué, mi vida, si te expliqué todo lo que conocía? Y le dice, no, papá, porque la profesora nos dijo en el colegio que rezáramos por la persona que había acabado de fallecer para que su alma no pene. Entonces, fíjense que muchas veces, por apresurarnos a los hechos, por no obtener más información, podemos estar dando respuestas apresuradas que no tienen nada que ver con la información que se solicita inicialmente. Otro elemento muy importante son las críticas destructivas, es decir, cuando yo voy a juzgar y voy a atacar a la persona que está brindando cualquier tipo de información. Aquí vale la pena aclarar que cuando hablamos de críticas destructivas, no solamente estamos hablando de que estamos destruyendo a la persona que la recibe, sino que también estamos hablando de nosotros mismos. Por eso, cuando nos vamos a referir a una persona o a un hecho, debemos ser muy prudentes, siempre analizar toda la información desde diferentes contextos y no creer lo primero que nos dicen las personas o lo primero que encontramos en las redes sociales. Otro elemento es considerar que solo existe mi realidad. Tengan presente que lo que creemos o lo que concebimos sobre el mundo depende de las historias de nuestra vida, pero las historias que hemos tenido nosotros no son las mismas historias que tienen los demás. Por eso es muy importante que todos aprendamos a tener en cuenta y a respetar la posición y la opinión de los demás, aun cuando no sea la misma que tengamos nosotros. Otro elemento muy importante es el poder, pero yo no me estoy refiriendo en este momento al poder que puede tener el presidente o al poder que pueden tener los líderes políticos. Estoy hablando del poder que nosotros también podemos ejercer sobre algunos miembros de la familia o sobre algunos compañeros del colegio. Cuando yo soy mayor o cuando creo que domino más temas, esto puede impedir que acepte y escuche las opiniones de los demás. Y lo único que yo estoy consiguiendo con esto, en primer lugar, es no aprender y segundo, generar una ruptura en los canales de comunicación que puede afectar posteriormente la forma en que yo me relaciono con los demás. Por último y no menos importante, un problema que nos va a afectar siempre es la impaciencia. ¿Por qué la impaciencia? Porque cuando estoy corriendo no presto la atención necesaria a la comunicación que me quieren brindar los demás. Por eso si yo salgo corriendo, cuando íbamos corriendo al colegio y nuestra mamita nos dice que por favor traigamos algo, muy posiblemente nosotros nunca cumplimos con la tarea porque no escuchamos. Recuerden, para generar un canal adecuado de comunicación, yo debo prestar atención y estar atento a los mensajes que me brinda la persona que lo está transmitiendo. En ese sentido, chicos, lo más importante es que empecemos a conversar. Cuando nosotros conversamos, estamos generando una mayor interacción y vamos mejorando las diferentes estrategias para transmitir la información de manera adecuada y para recibirla de esa misma forma.
De allí que la frase que pueden ver en este momento de Pablo Neruda indica que quiero que mis palabras digan lo que quiero que digan y que tú las oigas como yo quiero que las oigas. Esto que nos quiere decir o que nos describe, que es muy complicado que aquello que yo quiero transmitir llegue de la misma forma en que yo quiero que los demás lo comprendan, porque la comunicación no solo depende de lo que yo estoy diciendo, sino de lo que ustedes están escuchando o de lo que ustedes están haciendo. Si, por ejemplo, cuando están escuchando este video, están viendo televisión, están escuchando a sus papás, claramente el mensaje que yo quiero transmitir no va a llegar de la forma adecuada. Entonces, chicos, la idea es que empecemos a conversar más, dejemos de utilizar tanto los celulares y aprendamos a generar una interacción real con aquellas personas que nos rodean. ¿Qué debemos tener en cuenta, chicos? Primero, es imposible no comunicarnos siempre en todo el contenido, así yo no quiera expresarme, yo estoy reflejando una intención. En ese sentido, que yo en este momento no quiero hablar. Por eso, la naturaleza de la comunicación siempre va a implicar un lenguaje no solamente hablado, sino también escrito y no verbal. Yo puede que no esté diciendo nada, pero si empiezo a hacer mala cara, empiezo a mover los hombros, empiezo a reclinar el cuerpo, estoy mandando un mensaje de que no quiero en este momento que me comuniquen ningún tipo de situaciones. Pero cuando yo estoy presentando a través de mi voz un lenguaje, pero a través de mi cuerpo otro, estoy mandando un mensaje equivocado y dificultando más los procesos de comunicación. Por último, y no menos importante, ¿cuáles serían estas técnicas de comunicación efectiva? Primero, escuchemos activamente, estemos atentos a lo que esta persona nos está diciendo, no nos distraigamos con otras actividades que van a hacer que la información nos llegue correctamente. Segundo, mostremos empatía con nuestros papás, con nuestros hermanos, con los profesores. Todos estamos haciendo el mayor esfuerzo para brindarles la comunicación y ustedes deben ponerse en el lugar del otro. Ponernos en el lugar del otro no implica que lo compartamos todo, implica que estamos atentos y aceptamos la realidad de aquella persona que está al frente de nosotros. Tercero, describamos en lugar de etiquetar. ¿Esto qué quiere decir? Que en vez de definir que una persona siempre hace lo mismo o que una persona no se expresa de la forma adecuada, no es la manera correcta de mejorar los canales de comunicación. Por el contrario, debemos indicar el hecho exacto, como tú en este momento no actuaste de la manera correcta, tú en esta situación no debiste haber dicho lo que dijiste. Siempre démosle un lugar, una hora y una situación específica a la comunicación que vamos a brindar. Y cuarto, seamos claros en lo que queremos comunicar. No digamos no entiendo, no sé, no me interesa. Siempre planteemos de una manera estricta y juiciosa qué es lo que sentimos, dónde lo sentimos, qué nos gustó, qué no nos gustó. Si empezamos a aplicar este tipo de estrategias, muy probablemente nuestra comunicación va a mejorar y vamos a tener muchos menos conflictos en nuestro hogar. Aquí, elementos que debemos evitar en la comunicación efectiva. Distracción, en primer lugar, chicos, no estén haciendo 1000 cosas al tiempo porque la información no va a llegar de una forma adecuada. Segundo, nunca ofrezcamos ayuda prematuramente. ¿Esto qué quiere decir? No estén diciendo que van a solucionar o que ya saben la respuesta antes de conocer la historia completa. Acordémonos de la historia de la niña cuando preguntaba por el pene. Tercero, rechacen, nunca rechacen, perdón, lo que está sintiendo la otra persona. ¿Esto qué implica? Así yo no esté de acuerdo con la forma de actuar o con la posición que está tomando la otra persona, yo no puedo conocer los motivos de esta persona, por lo tanto no tengo que rechazarla, simplemente tengo que aceptarla y si es necesario puedo orientarla. Y por último, nunca contemos nuestra historia cuando el otro necesita hablar. Hay algo muy importante y es que empecemos a escucharnos, que empecemos a darnos cuenta que no siempre somos nosotros los que tenemos que contar las historias. Cuando el otro empieza a sentirse acompañado, va a poder expresar mucho mejor sus sentimientos y probablemente vamos a generar una ayuda efectiva en todos los procesos. Muchísimas gracias por su atención, espero que estén muy bien. Un saludo.